Bien, buenos días alumnos, estamos comenzando una nueva clase de geometría. Estamos comenzando una nueva semana con una clase de geometría. Esta vez el tema es un tema que ya lo hemos visto varias veces, cada año lo vemos, pero cada vez, como siempre, va incrementando su complejidad. En este haremos las propiedades fundamentales de los triángulos. Vamos a hablar de triángulos, ya no vamos a explicar demasiado porque ustedes ya lo conocen, solamente vamos a dar las nociones elementales que ustedes ya manejan y le daremos algunas nuevas informaciones, algunas nuevas propiedades para luego pasar a hacer algunos ejercicios. Primero, ¿cuál sería la definición del triángulo? Decimos que el triángulo es una figura geométrica cerrada que se forma al unir tres puntos no colineales. Tres puntos no colineales mediante segmentos de red. Miren, acá, por ejemplo, yo tengo, vamos a utilizar el mismo, voilà. Yo tengo acá el punto A, el punto B y el punto C. Estos puntos son no colineales. ¿Y por qué son no colineales? Porque no están en la misma línea, ¿no es cierto? Tengo por acá A, por acá B y por acá C. Entonces, no van a ser colineales. Colineales serían si yo tuviera el punto A, el punto B y el punto C en la misma línea. Ahí serían colineales. Pero cuando los puntos no están en una misma línea, hablaremos de puntos no colineales. Entonces, esos tres puntos no colineales, el punto, vamos a ponerlo para que se diferencie, el punto B, el punto A y el punto C son puntos no colineales. Y los estamos uniendo por tres segmentos, el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. Entonces, esa sería la definición completa y correcta de triángulo. Figura geométrica cerrada, porque cerrada, que se forma al unir tres puntos no colineales con segmentos de recta. Ahora, ¿cuáles serían los elementos? Los elementos de un triángulo, es algo que ustedes también ya conocen. ¿Cuáles serían los elementos de un triángulo? Primero, los puntos van a llamar vértices, es lo primero. Vértices. Entonces, ¿cuáles son los vértices de este ángulo, de este triángulo, perdón? El punto A, el punto B y C. Serían los vértices. Los puntos donde se unen los segmentos de recta van a llamarse vértices, ¿cierto? Eso ya lo conocen ustedes. Luego sería lados. ¿Cuáles serían los lados? Los lados serían los segmentos de recta. Por ejemplo, tenemos AB, es uno de los lados. Y acuérdense que A, para que sea segmento de recta, tiene que ser esta escritura. Porque si hago aquí, sería semirrecta. Si hago así, sería recta. ¿No es cierto? Pero como es un segmento de recta, está regido por segmento de recta, sería el segmento de recta AB, el segmento de recta BC y el segmento de recta AC. Esos serían los lados. Un triángulo tiene tres lados. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar en un triángulo? Vamos a encontrar tres ángulos interiores. Tres ángulos interiores. En otro color, tres ángulos interiores. Vamos a ponerlo, este sería el ángulo alfa, este sería el ángulo beta, y esto sería el ángulo beta. Tres ángulos interiores. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner acá ángulos internos o interiores, ángulos internos o interiores, y luego vamos a tener ángulos externos o exteriores.
ángulos interiores, entonces serían los ángulos alfa, coma, beta, ¿cierto? Pero también este triángulo va a tener tres ángulos exteriores. Ángulos exteriores. ¿Cuáles serían los ángulos exteriores de este triángulo? A ver, para hacer un triángulo exterior, yo prolongo uno de los lados. Por ejemplo, aquí prolongo el segmento, ¿ah? Y este segmento va a ser un ángulo suplementario con el interior y lo llamaremos, por ejemplo, el ángulo X. Este es un ángulo exterior. Si yo prolongo este lado de acá, ¿ven? Estoy prolongando AB y hago un ángulo suplementario al interior, este será un ángulo exterior, vamos a llamarlo Y. Similar acá. Si yo prolongo el lado BC, hago un ángulo exterior que sea suplementario al interior θ, y este voy a llamarle el ángulo Z. Entonces tengo tres ángulos exteriores. ¿Cuáles serían los ángulos exteriores? X, Y, Z. Tres ángulos exteriores. Eso sería los elementos en. Ahora, en base a los elementos, a estos elementos, vamos a encontrar tres propiedades fundamentales en los triángulos. Vamos a poner como subtítulo propiedades fundamentales. Propiedades fundamentales, ¿ah? De los triángulos. ¿Cuál sería la primera propiedad? Siguiendo este mismo diseño, vamos a poner, siguiendo el mismo esquema que tenemos acá arriba, ¿ah? ¿Cuál sería la primera propiedad fundamental? Voy a decir que la suma de los ángulos interiores me va a dar siempre 180 grados. Siempre, es la primera propiedad. La suma de las medidas de los ángulos interiores me dará siempre 180 grados. La suma de las medidas de los tres ángulos interiores me dará, será igual a 180 grados. Sabiendo esta propiedad, puedo resolver una serie de ejercicios. A ver, entonces, ¿cuál sería la propiedad fundamental acá? Me dice que alfa, ¿ah?, más beta más zeta es igual a 180 grados. Esa es la primera propiedad fundamental. Ahora vamos a ponerlo aquí para que sepan la suma de las medidas de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Siempre. Esta es la primera propiedad. Y eso me sirve porque, por ejemplo, si yo sé que mide este 70 y este 50, ¿ah?, ¿cuánto medirá este? 70 más 50, 120, el de acá tiene que medir 60, porque sumados los tres, tiene que darme 180 grados. Si este mide 40 y este mide 40, 40 más 40, 80, yo sé que este tercero tiene que medir 100, porque 100 más 80, 180. Para eso sirve saber esta propiedad. Me permite desarrollar, como les digo, algunos tipos de ejercicios en el que sé la medida de dos ángulos y no sé la medida de tercero. ¿De acuerdo? Segunda
Segunda propiedad. La suma de las medidas de los ángulos exteriores. Exteriores. ¿Cuáles son los ángulos exteriores acá? Y, Z y X. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo me dará 360 grados. Ojo, ya no es 180. Entonces, X más Y más Z será igual a 360 grados. Esa es otra de las características. La suma de las medidas de los tres ángulos exteriores me dará 360 grados. Otra de las propiedades fundamentales, yo podría poner acá también, vamos a hacer igual a la teoría, la suma de las medidas de los tres ángulos exteriores es igual a 360 grados. Los interiores 180 grados y los exteriores 360 grados. Tercera propiedad. La tercera propiedad va a decir que la suma de dos ángulos, de la medida, perdón, de dos ángulos exteriores es igual a la suma de, la suma de la medida de los dos ángulos interiores será igual al ángulo exterior no adyacente. Miren, por ejemplo, vamos a poner acá. Tercera propiedad. Creo que la ven ahí. Tercera propiedad. Vamos a separar 1, 2 y tercera propiedad. La tercera propiedad me dice que la medida de un ángulo exterior, digamos, Z, ¿ah? La medida de un ángulo, vamos a poner acá, Y. Este es un ángulo exterior, Y. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de la medida de los ángulos internos no adyacentes. ¿Qué quiere decir? La medida de un ángulo exterior será igual a la suma de la medida de los ángulos internos no adyacentes, alfa y beta. Será igual a la suma de la medida de alfa más beta. Este ángulo exterior va a ser igual a la suma de alfa más beta. Si alfa mide 60 y beta mide 50, 60 más 50, 110, Y medirá 110. O aquí, Z, la medida de Z, voy a ponerla acá también, miren, la medida de Z será igual a la suma de alfa más beta. La medida de Z será igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes. ¿Qué quiere decir no adyacentes? Opuestos. Opuestos. ¿De acuerdo? Ángulo opuesto, el que está al frente. ¿De acuerdo? Beta se forma por estos dos. Y alfa por estos dos. Sin embargo, Z no se forma por esto ni por esto, están al frente. Son no adyacentes. Opuestos. ¿De acuerdo? Y X, que es el otro ángulo externo, X, que es el otro ángulo externo, X, será igual a las medidas de los ángulos no adyacentes interiores, beta más alfa.
alfa más teta. La medida de este ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. ¿Ah? Alfa y beta está al frente, es no adyacente a Y. En el caso de Z, la medida de Z es igual a la suma de la medida de los ángulos interiores no adyacentes. Alfa y beta son interiores y son no adyacentes, están al frente de Z. Y en X, que es este que está acá, la medida de X es igual a la suma de los ángulos interiores, beta más teta, no adyacentes, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, en este caso, alfa sería el adyacente a X. En este caso, teta sería el adyacente a Z. Por eso se dice no adyacente. ¿Perdón? ¿Cómo pondría la teoría acá? La teoría diría la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. ¿De acuerdo? Con estas tres propiedades fundamentales de los triángulos, resolveré una serie de ejercicios como el que vamos a resolver en estos momentos. Entonces, esta es la parte teórica. Definición de triángulo, elementos de un triángulo, ángulos interiores, ángulos exteriores, lados, vértices. Tres propiedades fundamentales. La primera, la suma de la medida de los ángulos interiores del triángulo me dará 180. La segunda, la medida de los ángulos exteriores del triángulo, 1 por vértice, será igual a 360 grados. Y la tercera, la medida de un ángulo exterior será igual a la suma de las medidas de los dos ángulos no adyacentes, de los dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Perdón? Esta es la parte teórica. Vamos a borrar un poquito, para eso es una pequeña pausa, para empezar con los ejercicios de la ficha. Bien, vamos a hacer estos dos primeros ejercicios, ¿de acuerdo? Disculpen si no utilizo reglas para trabajar más fácil y más rápido y poder avanzar. Acá me dicen calcular alfa. Si tengo este triángulo, y ya sé que este ángulo mide 50, este 40, entonces, ¿cómo puedo hallar alfa? Utilizando la primera propiedad. ¿Ah? Utilizando la primera propiedad. ¿Qué quiere decir? Que alfa más 50 más 40 tiene que darme 180. ¿Es cierto? Porque la suma de la medida de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180. Entonces, alfa más 50 más 40 es 180. Entonces ustedes utilizan acá la ecuación. Alfa será igual a 180 menos 50 más 40, 90. ¿Es cierto? Entonces alfa será igual a 90 grados. Ya sé que alfa mide 90 grados. No está en la figura, pero ya lo menciono. Que alfa mide 90 grados. En el siguiente ejercicio me piden más bien de calcular θ. ¿Cierto? Me piden calcular el ejercicio 2, me piden calcular θ más bien, ¿no es cierto? Me dice en el ejercicio 2, me piden calcular θ. ¿De acuerdo? Similar, ¿ah? Exactamente lo mismo. Yo sé que θ más 130 más 20 me va a dar 180 grados.
suma de la medida de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Entonces, sumando los tres tiene que darme 180. Y hago mi ecuación. Entonces, z será igual a 180 menos 130 más 20, 150. Entonces, z será igual a 30 grados. Como utilizando las propiedades puedo hallar la medida de los ángulos que me faltan. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir de 2 en 2. Acá tenemos los ejercicios 3 y 4 de la ficha. ¿De acuerdo? En el ejercicio 3, o similar, me piden calcular alfa. Igual, yo sé que por propiedad la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo será igual a 180 grados. Entonces, yo sabré que mido esto, que es 90 grados, más 60 grados, más alfa más 10 grados, alfa más 10 grados, tiene que darme 180 grados. Entonces yo digo 90 más 60, 150 más 10, 160 más alfa es igual a 180 grados. Entonces alfa, este 180 pasa a signo inverso, o sea, pasa a sustraer, menos 160 grados y ya sé que alfa medirá 20 grados. ¿Cierto? Ecuación que lo conocen ustedes. Los tres, las tres medidas, 90, 60, alfa más 110, y los tres tienen que dar 180. Entonces resuelvo la ecuación. Primero resuelvo aquel que no tiene la incógnita y luego despejo la incógnita. ¿Cómo? Pasando los elementos que estaban en este lado de la ecuación al otro lado, pero con signo inverso. Igual, acá me piden calcular x. Miren la diferencia en este ejercicio con el otro. Acá me dan la medida a 90 grados. Acá no me dan, me hacen este dibujo. En este lugar, yo completo mi figura diciendo este de acá es 90 grados. Cuando me dan esta figura cuadrada, un ángulo rectángulo como este que ven, yo sé que es un ángulo de 90 grados. Acá me dieron la medida, acá no. Pero por el diseño sé que este mide 90 grados. Entonces puedo resolverlo, ¿no es cierto? Que es lo que yo digo, 2x más 50 más 90 tiene que darme 180 grados, porque la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces, 2x, voy a hacer paso por paso, más 140, 90 más 50, 140, es igual a 180 grados. Entonces, 2x será igual a 180 menos 140. Paso por paso, si ustedes quieren lo suprimen, 2x es igual a 40 grados. Entonces, x, 2 está multiplicando a la incógnita, pasará al otro lado de la ecuación, en vez de multiplicar, a dividir. X es igual a 40 sobre 2. Entonces, x será igual a 20 grados. Alfa es 20 y allá x es 20 grados. Ejercicio resuelto. Bien, acá tengo los ejercicios 5 y 6. Digamos, me piden calcular x. ¿Qué estoy dando de cuenta aquí? Que me están dando ángulos exteriores. En este ejercicio y acá también, miren. Este es un ángulo exterior, ángulo exterior, ángulo exterior. No son interiores. No son ángulos interiores. No están adentro, están afuera. Entonces, al ser exteriores, tengo la segunda propiedad. ¿Qué me dice la segunda propiedad? La segunda propiedad me dice
que la suma de las medidas de los tres ángulos exteriores, uno por vértice, de un triángulo será igual a 360 grados. Entonces, hago ecuaciones. Quiero decir que x más 60 más x más 40 más, el de acá abajo, x más 80 será igual a 360 grados, porque esa es la propiedad. Entonces yo hago acá primero las incógnitas, x, digo 3x más, y sumo, 60 más 40, 100, más 80, 180, es igual a 360 grados. Es una ecuación, ¿no? Simple. Entonces, este de aquí pasa al otro lado a sustraer. 3x es igual a 360 menos 180. Entonces, 3x será igual a 180 grados. 360 menos 180, 180. Entonces, x será igual a 180. Este 3 que estaba multiplicando pasa a dividir al otro lado. Sobre 3, entonces x será igual a 60 grados. Entonces, ya sé que x mide 60 grados. Igual pasa con el ejercicio 6. En el ejercicio 6, similar. Con tres ángulos exteriores, entonces ya sé que la suma de los tres ángulos exteriores me tiene que dar 360 grados. Entonces, digo 3x más 40 de arriba, más el segundo ángulo, 3x más 15 grados, más el tercer ángulo, 4x más 15 grados tiene que ser 360, porque es lo que me dice la propiedad. ¿Cierto? Entonces sumo 3x, 3x, 9x y 4x, 13x, 3x, 6x, 10x, ¿no? 3x, 6x, 10x. Entonces 10x, 40 más 15, 55, más 15, 70. ¿Cierto? 10x más 70 grados será igual a 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces este a sustraer 10x será igual a 360 grados menos 70 grados. 10x será igual a 290 grados. Es decir, que x es igual a 290 sobre 10, entonces x será igual a 29 grados. ¿Verdad? Los ejercicios 7 y 8 y lo voy a dejar para que ustedes hagan el 9 y el 10, que son todos similares. Entonces tenemos este ejercicio que tiene que calcular x. 3x, 2x, tengo que calcular. Entonces, ¿cómo puedo calcular? Ahí para calcular, poder aplicar la primera propiedad que me dice que los tres ángulos, la medida o la suma de la medida de los tres ángulos interiores de un ángulo es igual a 180, yo veo que acá tengo medida, pero acá me falta. Pero esto lo puedo deducir. Yo completo mi esquema. ¿Cómo lo empleo? Estos tres ángulos, los tres ángulos, están en una misma línea. Entonces esos tres son suplementarios. Quiere decir que los tres tienen que darme 180. 50 más 50, 100. Este de acá tiene que ser 80 grados. Porque los tres tienen que sumar 180. Están en una misma línea. Los tres son ángulos suplementarios. Tienen que darme 180. Entonces la Y es de aquí de 80. El resto ya es fácil, ¿no es cierto? Digo 3x más 2x más 80
180 por la propiedad. ¿Ah? Entonces hago que 5x más 80 igual 180. Entonces hago que 5x es igual a 180 menos 80. Entonces vas a restar. 5x es igual a 100. 5x, perdón, x solamente, y ahí te pasa a dividir, x será igual a 100 sobre 5, a 100, perdón, sobre 5. Entonces, x será igual a 20 grados realmente. Lo único que por deducción vi que estos tres estaban en una línea y los tres tenían que ser suplementarios. Y si hace que sumado los dos me da 100, el tercero tiene que dar 180, porque son suplementarios. ¿Cierto? Si yo tengo una línea, ya les dije, tengo estos dos ángulos, la suma de estos dos tiene que darme 180. Si tengo una línea y tengo tres ángulos con el mismo vértice, por supuesto, un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, los tres tienen que darme 180. Si tengo una misma línea y tengo 1, 2, 3, 4, 5, pero caen todos sobre el mismo vértice, la suma de estos 5 tiene que darme 180. Son suplementarios porque están sobre una misma recta. ¿Cierto? Voilà. En este ejercicio de acá, igual, miren, acá tengo dos triángulos. ¿Cómo puedo hallar? Primero en el ángulo chiquito, porque ya tengo dos medidas, me piden hallar θ. Pero acá solamente tengo una medida, no sé cuánto mide esto. Pero acá sí, porque ya tengo los dos. Primero, en el ángulo chiquito, digo que 50 más 30, y acá voy a ponerle yo a este, voy a ponerle alfa, para completarlo, nada más, para mí. 50 más 30 más alfa es igual a 180, porque los tres de un triángulo tienen que hacer 180. Entonces, 80 más alfa igual 180. Entonces, alfa es igual a 180 menos 80. Entonces, yo sé que alfa es igual a 100. Es lo que yo he hallado. Que este de acá, entonces, lo completo. Este de acá mide 100. Ya hallé que mide 100. Entonces, miren, ahí tengo dos fórmulas de desarrollar. ¿De acuerdo? Y este mide 100. Este es el ángulo externo, miren. Este es el ángulo externo. Exterior. El ángulo exterior. Entonces, la suma de estos dos tiene que darle alfa. Tercera propiedad. ¿Cierto? Tercera propiedad. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces, ¿cómo puedo hallar yo aquí? Puedo hallar que 70 más alfa, perdón, más θ es igual a 100. ¿Cierto? Lo está haciendo en el segundo triángulo. La suma de estos dos tiene que darme este de acá. Yo ya hallé que este tiene 100. Entonces, θ es igual a 100 menos 70. Entonces, θ será igual a 30 grados. Esa es una de las fórmulas que pude poder hallar. ¿Verdad? Pudo haber hecho de otra forma también. Miren, ¿no? Voy a hacerlo acá con otro color y de otra forma. El mismo ejercicio. Hay varias soluciones en geometría. Ya vi que este mide 100, ¿no es cierto? Porque 50 más 30, 80, entonces acá mide 100. Igual que el anterior. Si este mide 100 y está en la misma línea de acá, entonces el de acá tiene que medir 80 porque es suplementario. 100 más 180. ¿Es cierto? Ahora sí, en este triángulo, tendría que ser alfa, más, perdón, θ, más 70, más 80,
igual 180 grados. Por otra propiedad, la propiedad de la suma de los tres tiene que darme 180 grados. Entonces, θ es igual a 180 menos 150, porque 70 más 80 es 150. θ será igual a 30 grados. Llegué a la misma conclusión utilizando dos formas diferentes, dos propiedades diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, los ejercicios 9 y 10 se lo dejo para que ustedes lo hagan. Ustedes lo van a hacer 9 y 10. Pilares, a 9 y 10. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya se me pasó la hora, yo tengo la próxima clase. Nos vemos dentro de una hora.